historia. Un poco más de 20.000 kilómetros cuadrados otorgó la Corte de La Haya a Perú, de lo que anteriormente era zona económica exclusiva de Chile. El fallo respetó el paralelo como límite marítimo a partir del hito 1, solo hasta la milla 80, afectando, según el gobierno, una mínima parte de la extracción pesquera del norte de nuestro país. Queremos conversar más sobre este tema y para eso nos acompaña el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Ignacio Walker. ¿Qué tal, senador? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mire, ya hemos escuchado su opinión y la de prácticamente todo Chile sobre la pertinencia o la justicia del fallo. Yo lo que le quiero preguntar es, ¿qué vamos a hacer con esta delimitación terrestre? Han pasado 24 horas, ni siquiera 24 horas de la lectura del fallo, y ya estamos trenzados, pareciera, en una nueva controversia sobre dónde está el límite terrestre. Alguien por ahí dice que no hay que recurrir a Estados Unidos, que tiene el arbitraje según el tratado, ¿no es verdad? Sino que hay que negociar. Pero si no pudimos negociar lo que nos llevó a La Haya, ¿por qué vamos a ser capaces de negociar ahora? Paola, el límite terrestre entre Chile y Perú está absolutamente establecido en el Tratado de 1929, que fija como límite terrestre una línea de la Concordia que va 10 kilómetros al norte del puente del río Yuta hasta un punto de la costa llamado Concordia. Y las actas de los peritos del año 30 al año siguiente, que para definir qué se entiende por punto de la costa, fijan el hito número 1, que se llama orilla del mar. Ese es el límite terrestre. Y lo que ha tenido lugar aquí, como lo dice la Corte, es el límite marítimo, que no tiene nada que ver con el límite terrestre, salvo una cosa, que es muy importante, que las dos partes en sus alegaciones en la Corte Internacional de Justicia decían que el comienzo del límite marítimo es el fin del límite terrestre. O sea, perdón, senador, no es que no tengan nada que ver el límite marítimo y el límite terrestre. Están en un punto, desde aquí hacia la izquierda empieza el límite terrestre, desde aquí hacia, o sea, el límite marítimo, y desde aquí a la derecha es el límite terrestre. O sea que sí tienen que ver. Esa es la situación, esa es la postura de Chile. Perú ha tenido otra postura en el sentido de que considera que esa línea de la Concordia va más allá del hito número 1 hasta llegar a un punto de la costa, literalmente, que de hecho está en el mar. El punto famoso 266 que tenía el Perú es un punto que está en el mar. Pero mire, Paola, ¿qué es lo más importante? Este es el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. El fallo de la Corte Internacional de Justicia del día de ayer sobre el límite marítimo, porque no puede tocar el límite terrestre, ¿no?, acoge la tesis central de Chile. Eso es muy importante, porque el Perú fue construyendo en los años 70, en los años 80, en la nota diplomática del año 2000, un solo argumento. Señores, le dijo primero a Chile y después le dijo a la Corte, no tengo límite marítimo con ustedes. ¿Y qué dice la Corte ayer, Paola? Sí hay límite marítimo establecido en el Tratado de 1954 y agrega, es el paralelo. Perú habla de la línea equidistante y parte en el hito número 1. ¿Y sabe qué más? Lo más importante. Esta tesis es suscrita por el presidente de la Corte y por el juez ad hoc del Perú, el francés, que concurren a decir, hay límite marítimo, es el paralelo geográfico, parte en el hito número 1. Ahora, la curiosidad para los juristas es este número 80, esta milla 80 que según algunos parece como arbitrariamente puesta ahí para dar una solución salomónica, adjetivo que a muchos juristas no les gusta, pero nadie se explica mucho por qué en el 80 la argumentación de que las luces de los faros no se verían más allá no parece ser una razón Paola, jurídica. Con la misma claridad, no tiene ninguna justificación del punto de vista de la argumentación jurídica. ¿Cuál es mi interpretación? ¿No? Que ya que la Corte acogió lo medular de la tesis chilena, hay límite marítimo, es el paralelo geográfico que parte en el hito número 1, se vio como en la necesidad, por así decirlo, de compensar al Perú. Malamente. ¿Por qué? No tanto por el valor de esa parte de la zona económica exclusiva, que por ejemplo respecto al recurso pesquero, que es el único recurso económico importante, porque hay una fosa de 7 kilómetros de profundidad, no hay pesca. Toda la pesca 99,9% está dentro de las 80 millas, ¿no? Entonces, perdón, pero sí, para explicarle esto, nunca en el juicio, ni Perú ni nadie habló ni de las 60 ni de las 80. Perú siempre habló de las 200 millas. Claro, Chile siempre habló de las 200 millas. Claro, Perú decía línea equidistante,
Chile decía paralelo, que fue la tesis que prevaleció hasta y hasta sin la embargo, 1080. senador, su teoría es que la Corte, dado que acogió lo medular de Chile, casi lo principal y lo accesorio, bueno, quiso hacer un cariñito, una compensación, dijo sí. usted. Pero lo preocupante de eso, senador, es que si la Corte de Justicia Internacional de La Haya va a funcionar un poco como la mamá, ¿no? Que le encuentra la razón a un hijo, pero igual le hace cariñito al otro, estamos re mal, porque entonces el día de mañana, bueno, ya sabemos lo que pasó con Bolivia, pero se abre la puerta para que muchos estados presenten demandas limítrofes contra sus vecinos, sea quien sea, sin tener razón alguna, basada en el derecho, en la lógica de que igual la Corte de La Haya es tan buena gente mire, que cuando me dice que no, igual me da algo. Paola, ¿qué es lo importante? Entre tener corte y no tener corte, es mejor tener corte. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que distingue la barbarie de la civilización? El derecho. El derecho, imperfecto, ¿Y cómo pero es el entiende derecho. usted entonces que algunos colegas suyos hayan dicho que hay que arrancarse, hay que divorciarse, incluso lo decía el diputado, el senador electo de la UDI, Iván Moreira, divorciarse de La Haya, precisamente quizás con la intención de volver a la autotutela, en que las cosas se solucionan entre nosotros y no por un tercero que está allá en la punta del cerro, lo decía, lejos en Europa? Yo creo que no hay que precipitarse en las conclusiones. Iván Moreira suele ser bastante explosivo. Yo le voy a decir mi opinión ahora que se puede decir, porque en fin, si el fallo hubiese sido aberrante, porque se nos olvida lo más importante, Paola, ¿qué es lo único medular que pedía Perú? Que ya que no había límite marítimo, que la Corte definiera el límite en la bisectriz o línea equidistante del punto 266. Ese fallo habría sido aberrante. Y en ese caso, yo por lo menos, lo digo ahora, habría sido partidario de denunciar el Pacto de Bogotá y salirnos del Pacto de Bogotá. A pesar del cumplimiento del fallo, en ese caso, de ese fallo. Bueno, es obligatorio de todas maneras, ¿no? Eso nunca se ha discutido. El fallo es obligatorio, aun cuando nos retiremos o lo denunciamos, que se llama jurídicamente, rige por un año. Y mire, Colombia lo denunció y le llegaron 3 demandas de Nicaragua en ese año. Antes de que pase el año, bueno, claro. Pero se fija, ¿no? Aquí no hay que perder la compostura. Mire, yo quiero destacar la defensa jurídica del Estado de Chile. No hablo de la política exterior de tal o cual gobierno, que puede tener color político, que podemos criticar tal aspecto, no. La defensa jurídica del Estado de Chile ha sido impecable. De eso ahí está todo el mundo contesta en general, ¿no? En todos los sectores políticos. Impecable. Pero uno quisiera, senador, no haber tenido que llegar a incurrir en ese gasto de horas hombre, de plata, ni hablar, y de llegar a una corte. La idea es que precisamente la política exterior del gobierno o del gobierno de turno, que tiene que ver con una política de Estado, que algo que corre más profundamente, nos hubiera evitado este trance de La Haya. ¿Por qué no se puede evitar? Visto en retrospectiva, muchas cosas pudieron haber ocurrido, pero le quiero decir lo siguiente. Yo era canciller del presidente Lagos, y en la época del presidente Lagos, porque la nota diplomática viene en el año 2000, justo al comienzo del presidente Lagos, en que Perú nos dice, no tengo límite marítimo. ¿Quién nos ofreció Perú? Primero dijo, ¿por qué no negociamos bilateralmente los dos países este tema? Por ningún motivo, pues. ¿Qué íbamos a negociar si había límite marítimo? Segundo, ¿por qué no vamos juntos a La Haya? Por ningún motivo. Finalmente nos demandó unilateralmente. Pero usted tiene razón en una cosa en relación al Perú, ¿no? Y que la gente lo percibe como sentido común. Fíjese, Paola, que nos tomó 50 años, desde 1879 a 1929, fijar el tratado terrestre con el Perú. 50. Lo fijamos, ¿no es cierto? Dijimos ya, resuelto. Nos tomó otros 60 años, hasta 1999, para acordar las cuestiones llamadas pendientes del Tratado del 29, que son el molo de atraque, ¿no es cierto?, la estación ferroviaria y la agencia de aduana. 1999, en Lima se fija el acta, se firma el acta, entre los dos cancilleres. Dijimos, estamos listos. Y al año siguiente, lo dijeron ellos, ¿sí? Lo dijo el canciller Triceñí, bueno, y al año siguiente, el año 2000, el Perú envía esta nota diplomática diciendo, ¿no es cierto?, no tenemos límite marítimo. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Mucha paciencia y mucha perseverancia. Porque si uno proyecta este tipo de actitudes, según lo que usted relata, hacia el futuro, pareciera que entonces esto que era el consuelo, ¿no? Bueno, sea el fallo bueno o no, esto marca el fin de la última cosa pendiente. Mire, todo tiene su límite. Inventar un cuento. Fíjese que aquí es muy interesante el fallo de ayer. El fallo le quitó toda importancia al famoso memorándum Bácula del año 86. Dijo, no tiene relevancia, que fue por donde empezó a construir el Perú su argumentación de que no había límite marítimo. Perú lleva desde el año 77, piensa usted, lleva como 50 años. Todo Torre Tagle, toda la Cancillería,
construyendo un argumento. No hay límite marítimo con Chile. Eso se desvaneció ayer. Hay límite marítimo con Chile. ¿Se fija o no? O sea, ¿cuál es la ventaja de nuestro país? Es importante que los televidentes lo asuman y lo pensemos bien colectivamente. La coherencia al final paga. Chile ha tenido invariablemente a través de su historia apego al derecho. Y tendremos que seguir teniéndolo, porque es la única forma civilizada de convivir. ¿Y qué viene ahora? Viene un gran momento de cooperación, de integración, de fortalecimiento de nuestros lazos con el Perú. Si la gente nuestra, los pueblos, no quieren seguir a la patada y al combo. Otra cosa interesante, ¿sabe cuántos peruanos hay en Chile? 165.000. Yo quiero destacar la tranquilidad de la gente, de la población, allá y acá. Entonces yo creo que estas cosas son signos positivos, signos alentadores. Ya resolvimos este tema, un tema muy medular. 50 años lleva Perú en esto y se le cayó la tesis ayer. Claro, sacó un espacio, ¿no es cierto?, de la zona económica exclusiva donde hay cero pesca. Porque el único efecto de esa zona económica exclusiva es que Chile no puede pescar ahí y no hay pesca. Tampoco puede pasar, dado que la Constitución no, cuidado, no tiene libre paso. No, déjeme aclarárselo a ver, qué bueno que lo haya preguntado. Porque la Corte le dice al Perú, este pedazo de mar, ¿no es cierto?, es suyo, en conformidad a la Convención del Derecho del Mar. Convención de Derecho del Mar que no ha sido ratificada por Perú. Y que por lo tanto obliga, por el momento, queda como sujeto a una condición de que el Perú cambie su Constitución. No hablemos ni de cambio de Constitución, ni la ley de base todavía, por lo siguiente. Porque la libre navegación y la libre aeronavegación o sobrevuelo está garantizada. Ahí no requiere permiso de nadie. Lo único que impide esto, desde la 1080, en la línea equidistante, en la nueva zona económica exclusiva del Perú, lo único que impide para las embarcaciones chilenas es pescar ahí. Todo lo demás está garantizado. Qué bueno que me lo haya preguntado. Bien, pues, el vaso medio lleno entonces. Muchas gracias, senador, por conversar con nosotros. Encantado. Buenos días. Buen día.